Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, espero que te guste el contenido que hago. Mi madre me echa a la calle porque no quiero compartir mi fondo universitario con mis hermanastros. Tampoco le gusta lo que pasa después. Mi nombre es Daniel Herrera. Tengo 18 años y hasta hace poco pensaba que mi vida estaba perfectamente planeada. Durante toda mi vida, mi abuelo paterno depositaba dinero en un fondo universitario para mí. Era su manera de compensar la ausencia de mi padre, quien falleció cuando yo tenía apenas 2 años. El abuelo Fernando, a quien siempre admiré por su carácter firme y trabajador, me prometió que podría estudiar donde quisiera. La educación es lo único que nadie puede quitarte, me repetía siempre. Mi madre, Laura, se volvió a casar cuando yo tenía 8 años. Carlos, mi padrastro, parecía un buen tipo al principio. Educado, con un trabajo estable en una empresa de seguros y 2 hijos de su anterior matrimonio, Sofía y Martín, que ahora tienen 16 y 15 años respectivamente. Durante años intenté considerarlos familia, pero siempre hubo una barrera invisible entre nosotros. Todo cambió hace 3 meses, cuando mi abuelo Fernando falleció de un infarto. Fue devastador. Era mi ancla, mi consejero, la persona que siempre creyó en mí. En su testamento dejó especificado que el fondo universitario, que ahora ascendía a casi $85,000, pasaría directamente a mi control cuando cumpliera los 18 años, algo que sucedería en apenas 2 semanas tras su fallecimiento. El día de mi cumpleaños, recibí la notificación del banco. El dinero estaba oficialmente a mi nombre. Esa misma noche, durante la cena familiar, mi madre tocó el tema. Daniel, ahora que tienes acceso al fondo de tu abuelo, creo que deberíamos hablar sobre cómo distribuirlo. Me quedé paralizado, con el tenedor a medio camino entre el plato y mi boca. ¿Distribuirlo? Sí, continuó ella con naturalidad, como si estuviéramos hablando del menú de la semana. Sofía quiere estudiar medicina y Martín tiene talento para la arquitectura. Los 3 podrían beneficiarse de ese dinero por igual. Carlos, mi padrastro, asintió con una sonrisa que nunca olvidaré. Sería lo justo, Daniel. Después de todo, somos una familia. No podía creer lo que estaba escuchando. El dinero que mi abuelo había ahorrado durante 16 años específicamente para mí, para que yo pudiera estudiar ingeniería aeroespacial en la universidad que siempre había soñado, ahora tenía que dividirlo en 3 partes. Apenas alcanzaría para un año completo en esa universidad, y ni hablar si lo dividía. Lo siento, pero no, respondí finalmente. El abuelo destinó ese dinero para mis estudios. Es lo único que me queda de él. Mi madre dejó los cubiertos sobre la mesa con un golpe seco. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Son tus hermanos. Hermanastros, corregí, y supe inmediatamente que había cometido un error. La discusión escaló rápidamente. Mi madre lloraba, diciendo que no reconocía al niño que había criado. Carlos mantenía esa expresión condescendiente, como si yo fuera un adolescente caprichoso en medio de una rabieta. Sofía y Martín permanecían callados, incómodos, mirando sus platos. Durante las semanas siguientes, la tensión en casa se volvió insoportable. Mi madre apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era para intentar convencerme de hacer lo correcto. Carlos, por su parte, comenzó a hacer comentarios sobre lo caro que resultaba mantenerme ahora que era, prácticamente un adulto. Pequeñas indirectas que iban acumulándose día tras día. Una tarde, al volver de la escuela, encontré a mi madre en la cocina. Tenía los ojos rojos e hinchados. Daniel, he estado pensando mucho, comenzó. Mi estómago se encogió, presintiendo lo que vendría. Si no estás dispuesto a ayudar a esta familia, quizás no deberías seguir viviendo en ella. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Me estás echando de casa? ¿Por dinero? No es por dinero, respondió, alzando la voz. Es por tu actitud. Te has vuelto egoísta y desagradecido. Carlos ha mantenido esta casa durante años, ha pagado tu comida, tu ropa, tus gastos. El abuelo siempre ayudó con mis gastos, la interrumpí. Y yo trabajo después de la escuela. Nunca he pedido nada extra. Tienes 3 días para decidir, sentenció, ignorando mis palabras. O compartes ese dinero con tus hermanos, o buscas otro lugar donde vivir. Esa noche, encerrado en mi habitación, lloré por primera vez desde el funeral del abuelo. No podía creer que mi propia madre me pusiera en esa situación. Llamé a mi mejor amigo, Javier, quien me ofreció quedarme en su casa temporalmente si las cosas empeoraban. También llamé a mi tía Elena, hermana de mi padre, con quien mantenía contacto esporádico. Ella vivía a 4 horas de distancia y se mostró indignada al escuchar mi situación. Tu padre y tu abuelo nunca hubieran permitido esto, me dijo. Si necesitas un lugar, mi puerta está abierta para ti. Los siguientes 2 días pasaron en una especie de niebla.
Empecé a empacar discretamente mis pertenencias más importantes, ropa, documentos, recuerdos de mi padre y mi abuelo. Tomé la decisión de proteger el legado que mi abuelo me había dejado. No solo era dinero, era su manera de seguir cuidándome, incluso después de irse. La tarde del tercer día, le comuniqué mi decisión a mi madre. Estábamos solos en casa. No voy a dividir el fondo universitario. Es el último regalo de mi abuelo y lo voy a usar para estudiar lo que él y yo siempre planeamos. Mi madre me miró con una mezcla de decepción y determinación. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, lo sé, respondí, mostrándole la maleta que ya tenía preparada. Me voy a quedar con Javier unos días y después me mudaré con la tía Elena mientras termino el último semestre. Por un momento, vi miedo en sus ojos. Creo que hasta ese instante no había considerado realmente que yo podría optar por irme. Quizás esperaba que cediera, que el miedo a quedarme sin hogar fuera más fuerte que mi determinación. No tienes que hacer esto, Daniel, su tono se suavizó ligeramente. Podemos llegar a un acuerdo. Tal vez no dividirlo en partes iguales, pero sí darles algo a tus hermanos. Lo siento, mamá. Ya tomé mi decisión. Agarré mi maleta y me dirigí a la puerta. Si cruzas esa puerta, no podrás volver cuando te arrepientas, advirtió, con la voz quebrada. Me detuve un momento, con la mano en el pomo de la puerta. No me arrepentiré de respetar la voluntad del abuelo. Las primeras semanas en casa de Javier fueron extrañas. Sus padres me recibieron con amabilidad, pero podía sentir su preocupación. Un chico de 18 años, prácticamente expulsado de su casa por su propia madre. Les aseguré que solo sería temporal, mientras organizaba mi traslado con la tía Elena. Durante ese tiempo, mi madre me llamó varias veces. Las primeras llamadas fueron intentos de hacerme sentir culpable. Carlos está muy decepcionado, Sofía y Martín preguntan por qué los odias tanto. Las ignoré todas. La última llamada, sin embargo, fue diferente. Su voz sonaba más desesperada. Daniel, por favor, vuelve a casa. Podemos hablar, encontrar otra solución. Ya encontré mi solución, mamá, respondí. Me mudaré con la tía Elena el próximo fin de semana. Hubo un largo silencio. ¿Con Elena? ¿La hermana de tu padre? Su tono cambió completamente. ¿Le has contado nuestros problemas familiares? Le conté la verdad. Que me echaste porque no quise dar el dinero del abuelo a los hijos de Carlos. Eso no es justo. No te estoy echando, te estoy pidiendo que seas parte de esta familia, que contribuyas. ¿Contribuir con el dinero que el abuelo ahorró específicamente para mí? ¿Por qué Carlos no tiene un fondo para sus propios hijos? Otro silencio. Las cosas no han sido fáciles para él económicamente desde su divorcio. Y eso no es mi problema ni era problema del abuelo. Este dinero tiene un propósito y voy a respetarlo. La mudanza con la tía Elena fue un cambio radical. Ella vivía sola en una casa pequeña pero acogedora en las afueras de Valencia. No tenía hijos y trabajaba como profesora de literatura en un instituto local. Desde el primer día, me ofreció no solo un techo, sino un verdadero hogar. Esta era la habitación donde tu padre se quedaba cuando venía a visitarme, me dijo, mostrándome un cuarto sencillo pero luminoso. Siempre ha estado aquí para ti, aunque no lo supieras. Elena me ayudó a inscribirme en el instituto local para terminar mi último año. También me conectó con un viejo amigo de mi padre que trabajaba en la universidad donde yo quería estudiar. Gracias a sus consejos, pude aplicar para una beca parcial que complementaría mi fondo universitario. Mientras tanto, la situación con mi madre se complicaba. Cuando se enteró de que realmente me había mudado con Elena, envió a Carlos a hablar conmigo. Fue un encuentro incómodo en una cafetería cercana al instituto. Tu madre está destrozada, comenzó, con ese tono conciliador que siempre me pareció falso. Cree que la hermana de tu padre te está poniendo en su contra. La tía Elena nunca ha hablado mal de mi madre, respondí. Solo me ha ofrecido un lugar donde vivir mientras termino mis estudios. Mira, Daniel, Carlos se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. Todos sabemos que ese dinero era técnicamente para ti. Pero ahora somos una familia, y las familias se apoyan mutuamente. Sofía necesita ese dinero tanto como tú. ¿Y por qué no usas tus ahorros para la universidad de Sofía?, pregunté directamente. Carlos se tensó visiblemente. Mi situación financiera no es tu asunto. Solo te pedimos que seas considerado. Ya he sido considerado. He decidido usar el dinero exactamente para lo que estaba destinado. La reunión terminó abruptamente, con Carlos advirtiéndome que mi actitud solo estaba causando dolor a mi madre. Que algún día me arrepentiría de haberla abandonado así. Esa noche, hablé largamente con la tía Elena. Me contó historias sobre mi padre que nunca había escuchado.
Como había trabajado duro para construir un futuro para nosotros, como amaba profundamente a mi madre, y como su padre, mi abuelo Fernando, siempre había sido su roca, su apoyo incondicional. Tu abuelo creó ese fondo porque sabía lo importante que era para tu padre que tuvieras oportunidades, me explicó. No es solo dinero, Daniel. Es el último acto de amor de dos hombres que ya no están aquí para cuidarte. Esas palabras me dieron la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Aunque doliera, aunque significara distanciarme de mi madre, estaba honrando la memoria de mi padre y mi abuelo. Con el paso de las semanas, me adapté a mi nueva vida. La tía Elena me ofreció un ambiente tranquilo para estudiar. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en una librería cercana para ayudar con los gastos y ahorrar un poco más. Mis notas mejoraron considerablemente sin la tensión constante que vivía en casa de mi madre. 6 meses después, recibí la noticia que cambiaría todo. Mi solicitud para la Universidad Politécnica de Madrid había sido aceptada. Y además me habían concedido una beca que cubriría el 40% de mis gastos. Con el fondo universitario, podría estudiar los 4 años sin preocupaciones económicas. El mismo día que recibí la carta de aceptación, mi madre apareció sin avisar en casa de la tía Elena. Estaba más delgada y parecía cansada, pero mantenía esa determinación en la mirada que también conocía. Necesito hablar contigo, dijo sin preámbulos cuando abrí la puerta. La llevé al pequeño jardín trasero, donde podríamos hablar con privacidad. Me contó que Carlos y ella se habían separado. Al parecer, habían tenido problemas económicos más graves de lo que yo imaginaba. Carlos había insistido tanto en conseguir parte de mi fondo porque tenía deudas importantes que había ocultado a mi madre durante años. Me siento tan avergonzada, Daniel, confesó con lágrimas en los ojos. Dejé que un hombre me convenciera de traicionar a mi propio hijo. Dejé que me separara de ti. La miré en silencio, procesando sus palabras. Parte de mí quería abrazarla, decirle que todo estaría bien. Otra parte seguía dolida, desconfiada. ¿Qué pasó con Sofía y Martín?, pregunté finalmente. Están con su madre ahora. Ella siempre tuvo un fondo de ahorros para sus estudios. Carlos nunca quiso usar ese dinero, decía que era responsabilidad de la madre. Pero no tuvo problemas en querer usar el tuyo. Una risa amarga se me escapó. Así que todo fue una mentira. No todo, respondió mi madre, buscando mi mirada. Te quiero, Daniel. Ese fue mi error más grande, no demostrártelo cuando más lo necesitabas. Nos quedamos en silencio varios minutos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el pequeño jardín de tonos anaranjados. He sido aceptado en la universidad, dije finalmente. Con beca. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Tu abuelo estaría tan orgulloso. Sí, lo estaría. Mi madre se quedó esa noche. La tía Elena preparó una cena sencilla y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo sanaba lentamente en mí. No todo, no por completo, pero era un comienzo. Han pasado 2 años desde entonces. Estoy en mi 2º año de ingeniería aeroespacial, viviendo en una residencia de estudiantes. Mi madre volvió a trabajar como enfermera, algo que había dejado cuando se casó con Carlos. Alquiló un pequeño apartamento cerca de su hospital y está reconstruyendo su vida paso a paso. Nuestra relación nunca volvió a ser como antes, pero estamos trabajando en ella. Hablamos regularmente por teléfono y la visito en vacaciones. A veces, ella viene a Madrid y pasamos el fin de semana juntos. La tía Elena se ha convertido en una parte fundamental de mi vida. Es el puente que me conecta con mi padre, con una historia familiar que casi se pierde. Gracias a ella, he podido conocer a otros parientes paternos que mi madre había mantenido distantes durante años. En cuanto a Carlos y sus hijos, no he vuelto a verlos. Por lo que mi madre me cuenta, él sigue luchando con problemas financieros. Sofía pudo entrar a la universidad gracias al fondo que tenía su madre, y Martín está terminando el instituto este año. A veces pienso en cómo una suma de dinero pudo cambiar tanto nuestras vidas. No fue el dinero en sí, sino lo que representaba. Para mi abuelo, era su legado, su forma de protegerme. Para Carlos, era una solución rápida a problemas que él mismo había creado. Para mi madre, se convirtió en la vara que midió su lealtad a su hijo o a su nuevo esposo. Para mí, ese fondo universitario se transformó en la prueba más difícil que he enfrentado. Me obligó a defender mis convicciones, a honrar la memoria de quienes ya no están, y a descubrir una fortaleza que no sabía que tenía. Cuando mi abuelo me hablaba sobre la importancia de la educación, siempre decía, aprenderás más en los desafíos que en los libros. Nunca entendí completamente esa frase hasta ahora. Mi verdadera educación comenzó el día que tuve que elegir entre ceder ante la presión o mantenerme firme en mis principios. Y aunque el camino ha sido difícil, no cambiaría nada. Porque cada paso me ha traído hasta aquí, estudiando lo que amo, rodeado de personas que me apoyan por quien soy, no por lo que puedo darles. Mi madre no esperaba lo que pasaría después de echarme de casa. No esperaba que encontraría una nueva familia en la hermana de mi padre.
No esperaba que descubriría las mentiras de su esposo. No esperaba que nuestra relación, aunque herida, podría comenzar a sanar desde un lugar más honesto. Y yo no esperaba que, al perder lo que creía que era mi único hogar, encontraría mi verdadero camino. El abuelo Fernando tenía razón, la educación es lo único que nadie puede quitarte. Y la lección más valiosa que he aprendido no tiene que ver con fórmulas o teorías, sino con la importancia de mantenerte fiel a ti mismo, incluso cuando el mundo entero parece pedirte que cedas. Esa es una lección que vale mucho más que cualquier fondo universitario. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos mañana con otra historia que te pondrá los pelos de punta.